Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Good night. God bless you all. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta noche. I welcome all those who are connected with us today. Eh, Hoy vamos a compartir un mensaje que le he titulado Transformado por Él. And today I'm going to be sharing a message that I titled Transformed by Him. Una de las cosas que sucede cuando llegamos al Señor es que Él comienza un trabajo en nuestras vidas. One of the things that happens when we come to the Lord is that He starts His job or a job in our life. Hay personas que tienen temor al llegar a la iglesia o sienten que su vida está muy mal para ir a la iglesia. Not job, sorry, but work. He starts to work in our life. And there are people who have some fear when they start going into church. Pero tenemos que comprender que tenemos que ir al Señor como estamos, But we have to understand that we have to go to the Lord as we are. porque nosotros mismos no vamos a podernos cambiar. Because us ourselves can't change ourselves. Necesitamos la palabra de Dios, We need the word of God. necesitamos la presencia de Dios, We need the presence of God. necesitamos estar en un ambiente donde están nuestros hermanos en la fe, We need to be in an environment where our and sisters of faith are in, donde igual ninguno de nosotros ha sido terminada la obra de Dios en nuestras vidas. and where none of us, God's work in our life has been finished. Y ahí, en ese ambiente, Dios comienza a transformar nuestro carácter. And it's there in that environment when God starts to transform our character. Y es un proceso And it's a process que tiene mucho que ver con la renovación de nuestra mente. that has a lot to do with the renovation of our mind. Pero hoy vamos a hablar de una persona que fue transformada por Dios. And today we're going to talk about a person who was transformed by God. Este hombre conocido como Saulo This man known like Saul, perseguía la iglesia he used to persecute the church. y trataba de meterlos a la cárcel. And he tried to imprison them. Tenía la autoridad por los sumos sacerdotes para tomar a los cristianos y capturarlos. He had the authority by the highest priest to capture the Christians and imprison them. Inclusive, el Saulo fue el encargado del asesinato del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Saul was even in charge of the death of the first murder, which was Stephen. Esteban murió apedreado. Stephen died stoned. Tal vez Saulo no tiró ninguna piedra, Maybe Saul did not throw any stone, pero dice la Biblia que las ropas de Pablo fueron puestas a los pies de Saulo, but it says that las ropas de Esteban, perdón, fueron puestas en los pies de Saulo. but the word says that Stephen's cloak was laid down at the feet of Saul. Significa que Saulo era el autor intelectual del asesinato, el que tenía la autoridad para decir este apedreamiento es correcto. That means that Saul was the author. He's the one that had the authority to say that the assassination, that stoning of Stephen could happen. Él estaba haciendo este trabajo de perseguir a la iglesia. He was doing this job or this work of persecuting the church. Esto sucedió después de la muerte y resurrección de Cristo. This happened after the death and resurrection of Jesus. Y precisamente caminando, iba por un camino cuando una luz del cielo lo tumbó a tierra. And he was actually walking when the light of the heaven made him fall down to earth, to the ground. Ese impacto, esa luz, él escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And the impact of the light, he heard a voice that said, Saul, Saul, why do you persecute me? Pero
Me gusta la respuesta de Saulo en ese encuentro. And I like Saul's response in this encounter. Saulo inmediatamente responde, ¿qué tú quieres que yo haga? And immediately Saul responds, what do you want me to do? Estamos hablando de un hombre que tiene autoridad y que tiene poder, We're talking about a man that has power and authority, que está acostumbrado a que la gente haga lo que él dice. that is used to having people do what he says. Pero este encuentro fue tan impresionante que ahora él está dispuesto a obedecer sin preguntar a esa voz. But this encounter was so impressive that now he is willing to obey without asking to that voice. Porque era Dios el que estaba enfrentando a Saulo. Because it was God confronting Saul. Nosotros muchas veces vamos a estar caminando en nuestra vida, Many times in our life, we will be walking, a veces distraídos, sometimes distracted, a veces concentrados en nuestras metas y objetivos. sometimes concentrated in our goals and objectives. Muchas veces no es que estemos haciendo nada malo como Saulo, Many times it might be that we're not doing anything wrong like Saul, pero el Señor va a interrumpir nuestro camino but God will interrupt our path porque Él tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. because he has a personal purpose with each one of us. Y muchas veces nosotros hemos elegido nuestro propio camino, And many times we have selected our own path. pero el Señor nos llama a seguirle, a servirle. But God calls us to follow him, to serve him. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 15, dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. And in Acts 9:15 it reads, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. ¿Sabe lo que sucedió? Que Saulo quedó ciego por esa luz. Do you know what happened? Saul became blind because of this light. Y él estaba en una casa ciego, And he was in a house blind, preguntándose qué es lo que me ha pasado. asking himself, what has happened to me? Las personas que estaban con él vieron que él cayó al piso, pero no lograron escuchar la voz. The people that were with him saw that he fell to the ground, but they weren't able to hear the voice he heard. Sin embargo, Dios le dice a Ananías que vaya a donde está Saulo y ore por él. However, God tells Ananias to go where Saul is and to pray for him. Pero Ananías, como miembro de la iglesia, tenía miedo de Saulo. But Ananias, as a member of the church, he was scared of Saul. No quería ir, He didn't want to go. pero el Señor le dijo, ve, porque Saulo es un instrumento escogido But the Lord told him, go, because Saul is a chosen instrument para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes. because he is a chosen man to take my gospel to the Gentiles and to the kings Y a los hijos de Israel. and to the children of Israel. Pero hay algo muy interesante. But there's something very interesting. Además, el Señor le agrega a Ananías, God also adds on to Ananias, yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. he said, I am going to show him how much it's necessary to suffer for my name. Saulo tuvo muchas persecuciones. Saul had many persecutions. Él fue uno de los que más padeció por llevar el evangelio. He was one of the ones who suffered the most for preaching the gospel. Increíble, comenzó persiguiendo la iglesia It's incredible how he started persecuting the church
y terminó siendo perseguido toda su vida and he ended up being persecuted his whole life hasta que fue asesinado. until he was assassinated. Filipenses capítulo 3, verso 5 nos habla del currículum, la hoja de vida de Saulo. And Philippians 3:5 speaks to us about Saul's resume. Dice que él era circuncidado al 8º día, It del says, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a leer hasta el verso 6. and then Philippians 3:5-6 reads, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Realmente era un hombre que para los judíos era impecable. Truly, he was a man who, for the Jewish, he was impeccable. Era 100% fariseo. He was 100% a Pharisee. Él realmente estaba haciendo una carrera para convertirse en el sumo sacerdote de Israel. He was actually studying or taking a career, doing a career to become the highest priest of Israel. El sumo sacerdote de Israel se convertía era como el rey de Israel. So the highest priest of Israel became in a way the king of Israel. Porque en él se reunía el poder político, el poder espiritual y el poder económico. Because in him, it was the political, the spiritual, and the financial power. Y esta persecución a la iglesia era como una campaña política. And this persecution to the church was a political campaign. Estaba ganando, vamos a decir, favor y votos para convertirse en el futuro en el sumo sacerdote de Israel. And that persecution was kind of like gaining him votes for him to convert into the highest priest of Israel. Pero la transformación que hizo Dios, but the transformation that God did, la vemos en el verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. And we're going to read verse 7 and 8, which say, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Él estaba diciendo, todo lo que yo he hecho antes de mi vida con Cristo. And he's saying, everything that I have done before my life with Christ. Toda esa carrera que yo hice, todo lo que yo estudié. All that career that I did, the studies that I did. Todo lo que trabajé. All the work I did. Todo el tiempo que usé para perseguir a la iglesia. All the time I used to persecute the church. Ahora yo lo estimo como basura. Now I see it as waste. Eso para mí no tiene ningún valor. That for me has no value. Ahora lo que me importa es Jesucristo. Now what I care about is Jesus Christ. Es un gran cambio. It's a great change. En algunas ocasiones fue la persecución tan grande. In some occasions, the persecution was so great. Contra Saulo que ahora vamos a identificar que este gran cambio, él se llamaba Saulo, pero también tenía otro nombre que es Pablo. We'll see that this transformation, first he was Saul, and then he was Paul. La Biblia no registra, pero hubo un cambio
cuando se convirtió al evangelio, comenzó a usar el nombre de Pablo. The Bible doesn't register it, but there was a change. The Bible registers that when he converted to Christ, he started using the name Paul. Posiblemente guiado por el cambio tan grande de vida, Possibly guided by the great change of life. pero recordemos algo, al cambiar no lo querían los judíos y la iglesia le tenía miedo. But let's remember that when he changed, the Jewish didn't like him or want him no more, and the church was scared of him. Y posiblemente se tuvo que usar su otro nombre porque estaba en medio de que nadie lo quería ahora. And possibly that's why he had to change his name, because he was in the midst of this that nobody liked him now. En una ocasión estaba en tal peligro que tuvieron que sacarlo de la ciudad por las murallas en una canasta. And there was a point where he was in so much danger that they had to take him out of the city in a basket through the walls. En otra ocasión fue puesto en la cárcel con su compañero de evangelio que era Silas. And in another occasion, he was put into prison with his evangelist buddy, which was Silas. De manera que pasó muchas situaciones. Therefore, he went through many situations. En el verso, en 2 de Corintios 11:23, nos habla un poco de todo lo que él padeció. Vamos a leer hasta el 28. We're Del going to be reading 23 al 28. from 2 Corinthians 11:23 to 28. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Lee hasta el 24, Jessy, por favor. Pastor me dijo, te dije 2 de Corintios 11:23. ¿O está incorrecto? no está correcto. Sí, es esa. 2 de Corintios 11:23. Sorry. 2 Corinthians 11:23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths often. Of the Jews Jews 5 times received, I 40 stripes, save 1. O sea que eran 39 azotes. Meaning he was whipped 39 times. Esto fue hecho 5 ocasiones por los judíos. And this was done 5 times by the Jewish. Muchas personas han confundido estos azotes con los azotes de Jesús. Many people have confused these stripes with the stripes of Jesus. Pero los azotes de Jesús son muy distintos a estos. But Jesus' stripes were different, completely different from these. Porque el azote de los judíos es hecho en la sinagoga por corregirlo. Because the Jewish stripes are done in the synagogue to correct them. Estas 5 veces fue porque él predicaba acerca de Jesús. And these 5 times were because he preached about Jesus. Y si él se dejaba castigar, and if he let himself be punished, entonces no perdía su derecho de predicar en la sinagoga. He didn't lose his right to preach in the synagogue. Porque los judíos tienen una palabra que dice que el hijo que recibe la disciplina sigue siendo hijo. Because the Jewish have a saying that says if the child receives the discipline, they continue being children. O sea que él podía decir, no me azoten, pero ya no podía predicar más como rabino en la sinagoga. So he could have said, don't whip me or don't strike me, but he couldn't continue preaching as a rabbi in the synagogue.
se dejaba azotar para no perder ese privilegio. He let himself be whipped or striped so he wouldn't lose that privilege. Pero el castigo de Jesús fue hecho por romanos, But Jesus' punishment was done by Romans con otro tipo de látigo with another type of whip, que arrancaba la piel. which took out your flesh. Y además se cree que eran 100 a 120 azotes, no 39. And it's believed that it was from 100 to 120 whips, not 39. Y los judíos eran expertos en torturar a la persona cuando la están azotando. And the Jewish were experts in when they were whipping a person. El castigo de Pablo fue difícil, pero nunca como el de Cristo. And Paul's punishment was hard, but never like Christ. El verso 25 dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. And verse 25 reads, I have been beaten with rods 3 times. I have been stoned once. I have been shipwrecked 3 times. I have been 24 hours in the open sea. El tipo el azotamiento con vara es en las plantas de los pies. And when they are whipped with the rod or beaten with the rod, it's in the heels of your feet. Cuando fue apedreado, lo dejaron como muerto. And when he was stoned, they left him for death. Y dice en la Biblia que él realmente murió porque fue al cielo. And the Bible says he really died because he went to heaven. Tuvo un tour por el cielo. He had a tour of heaven. Y el Señor le dijo, no has terminado, regresa. And the Lord told him, you're not done, go back. De manera que encontramos en Pablo un hombre tan convencido del Evangelio y del Señor. Therefore, we find in Paul a man who's certain and convinced of the gospel, que nada lo sacaba de su camino. that nothing took him out of his path. Él es uno de los, es el que más libros o cartas escribió en el Nuevo Testamento. And he is one of the ones who wrote the most letters or books in the New Testament. Fue el que más iglesias abrió. He's the one who opened the most churches. Fue el misionero que más área abarcó. He was the missionary who preached to many more places. Pero fue el más perseguido, But he's the one who was persecuted the most. el más castigado, The one who was punished the most. el que tuvo más oposición. The one who had most opposition. Saben, a nosotros nos pasan pequeñas cosas comparado con esto Compared to what happened to Paul, little things happen to us y nos desanimamos. and we become dismayed. El hermano en la iglesia no me saludó y ya no quiero regresar a la iglesia. The brother in church didn't greet me. I don't want to go back to church. El pastor predicó eso, lo que predicó hoy es para mí, yo ya no quiero volver. And what the pastor preached today was for me. I don't want to go back. La pastora no me saludó. Pastor's wife, pastora, did not greet me. De manera que nosotros estamos viviendo un evangelio que por pequeñas cosas nos ofendemos. So we're living in a gospel where for little things we get offended. Y a veces estamos pensando, si me pasa esto, no regreso. And sometimes we're thinking, if this happens to me, I'm not going back. Sin embargo, aquí encontramos un hombre que nada lo detuvo. However, here we find a man who nothing stopped him, nothing detained him. Además de todo esto, muchas de sus cartas fueron inspirando y animando a las iglesias. And besides all this, most of his letters are encouraging all the other churches. Pero escritas desde la cárcel. But they were written from prison. Nosotros, yo personalmente hasta antes de la pandemia iba a la cárcel para animar a los hermanos que están en la cárcel. I personally, before this pandemic, I used to go to the prison to encourage the brethren there. Para llevar la palabra a la cárcel. To bring the word to the gospel, Y darles, to the prison.
esperanza y fe a esas personas que están en la cárcel. and give them hope and faith to all those in prison. Pero Pablo no estaba recibiendo ánimo de los de afuera. But Paul was not receiving encouragement from those outside. Él era el que animaba a los que estaban afuera a que siguieran haciendo la obra del Señor. He was the one giving them encouragement so they continue in God's work. Uno de los pasajes más maravillosos que él escribió One of the most marvelous passages that he wrote fue el que le escribió en segunda de Timoteo 4:6 a su hijo Timoteo. is the one that he wrote in 2 Timothy 4:6 to his son Timothy. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He said, "As for me, I feel that the last drops of my life are being poured out for God. The glorious fight that God gave me, I have fought." Él sabía que iba a morir He knew he was going to die. y su muerte no iba a ser de COVID, de cáncer, ninguna enfermedad. And his death was not COVID, not cancer, or no sickness. Era sacrificio, lo iban a asesinar. It was a sacrifice. He was going to be assassinated. Estaba en la cárcel. He was in prison. Y el verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. And verse 7 says, "I have fought long and hard for my God, and through it all I have kept true to him. And now the time has come for me to stop fighting and rest." Hoy le digo a todos los que me escuchan, peleen la buena batalla de la fe. And today I'm telling all those who listen to me, fight the great battle of faith. No permitan que nada ni nadie les arranque, les robe la fe. Don't allow for anything, nobody, and nothing to take your faith away. Es muy importante tener como inspiración al apóstol Pablo. It's very important to have as an inspiration Apostle Paul Y aprender que las cosas que nos pasan no son nada comparado con lo que este hombre pasó. and to learn that the things that happen to us are nothing in comparison to what he went through. ¿Qué tenía él que usted y yo no tenemos? What did he have that you and I don't? Al contrario, nosotros tenemos más facilidades de hacer la obra de Dios. On the contrary, we have more it's more easier for us to share the word of the Lord. A veces no le hablamos a las personas porque me da pena. Sometimes we don't speak to people because, oh, we're shy. Es que, ¿qué pensará de mí? What are they going to think of me? Y si me dice que no. And if he says no? Pero el apóstol Pablo, al hablar del evangelio, siempre estaba arriesgando su vida. But the Apostle Paul, every time he spoke about the gospel, he was risking his life. Sin embargo, no se detuvo. However, he did not stop. Nosotros estamos siendo transformados. We are being transformed. ¿Qué transformación es la que quiere hacer el Señor con nosotros? What transformation does the Lord want to do with us? Bueno, así como el apóstol Pablo, convertirnos en personas que podemos pelear la buena batalla de la fe. Well, just like in the Apostle Paul, he wants to turn us in people who can fight the great battle of faith. Que seamos de inspiración para los que nos escuchan, nos ven, nos conocen. For us to be of an inspiration to those who listen to us, who see us, who know us. Pablo no era perfecto, Paul was not perfect, como usted y yo no lo somos. just like you and I are not perfect. Se cree que su carácter era fuerte, It's believed that he had a strong character, pero Dios trabajó en él y lo convirtió en un instrumento maravilloso en sus manos. but God worked in him and turned him into a great instrument in his hands. El Señor está haciendo lo mismo con nosotros. The Lord is doing the same thing with us. Está trabajando en nuestras vidas He's working in our life para que seamos un instrumento usado en sus manos. so we can be an instrument used in his hands. En esta noche quiero orar por cada uno de los que se han conectado con nosotros Tonight, I want to pray for each one
of those who have connected with us, pidiéndole al Señor que revele que esas cosas que te han desanimado no tienen valor. asking for the Lord to reveal to you that all those things that have brought dismay to you have no value. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Greater is the one who is in us than the one in the world. Es mejor ser obediente y servir a Cristo que servir a las cosas de este mundo. It's better to be obedient and serve the Lord than to serve the things of this world. Recordándole siempre que nuestra vida aquí es pasajera. Reminding you always that our passage here is temporary. Y que debemos de comprender, Pablo lo comprendió, que era mejor acumular tesoros en el cielo. And Paul, we have to understand what Paul understood, that it's better to accumulate treasures in heaven. Pastor, ¿es malo que yo esté bien económicamente? Pastor, is it bad for me to be financially good, financially stable? No, de ninguna manera. No, not in any way. Dios quiere bendecirnos económicamente. God wants to bless us financially. Pero la pregunta es, ¿esa bendición económica ha limitado tu vida espiritual? But the question is, has this financial blessing limited you spiritually? ¿Ha provocado que en el cielo no haya nada acumulado de parte tuya? Has it provoked for there to be nothing accumulated in the heavens from your part? ¿O tu bendición económica ha venido por consecuencia de obedecer al Señor y servirle? Or has your financial life come from obedience to the Lord and serving Him? Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. That's why the word says to first seek God and His righteousness, the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be added. Qué bueno ser próspero aquí en la tierra, How good to be prosperous here on the world, in the pero land. tener acumuladas tesoros en el cielo. But better yet, to have treasures accumulated in heavens. Qué malo es que nos presentemos delante del Señor y te diga, no hay nada acumulado aquí. And how bad would it be for us to get to heaven and the Lord be like, you have nothing here? Como dice la Biblia, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? And what, like the Bible says, what's it worth to earn, to win the whole world, and if you lose your soul? Hoy estamos hablando de un hombre Today we're talking about a man que fue transformado, who was transformed, pero logró acumular riquezas en el cielo. but he was able to accumulate riches in heaven. Y aquí en la tierra fue muy bendecido, And here on earth, he was very blessed porque nada lo detuvo. because nothing stopped him. No hubo nada que lo dejara sin poder hacer la obra de Dios. And there was nothing that left him without him being able to do God's will. De manera que sí podemos hacer algo maravilloso. Therefore, we can do something marvelous. Te bendigo en esta noche I bless you tonight. y le pido al Señor que la obra que comenzó en nosotros And I ask the Lord that the work that He started in us, la perfeccione y la termine He can perfect it and finish it. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendiciones a todos. God bless you all.